¿Sientes que te estás perdiendo a ti mismo? Imagínate rodeado de todo lo que alguna vez soñaste. Y, aún así, sintiendo un vacío que no sabes nombrar. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, incluso rodeado de comodidad, tecnología y promesas de éxito, sientes que algo esencial te falta? Vivimos en una época que glorifica la conquista. El dinero, el placer, el estatus, los likes, los aplausos, parecen ser los dioses del mundo moderno. Pero entonces, ¿por qué tantos se sienten vacíos incluso después de haberlo conseguido todo? ¿Conoces a alguien así? ¿Alguien que tiene todo para ser feliz, pero no lo es? O tal vez, en silencio, tú mismo sientes esa incomodidad, una inquietud sin nombre, una sensación de estar desconectado de algo que no sabes explicar. Carl Jung vio esto con claridad. Él percibía que, mientras el mundo corría tras la fama y el poder, las personas se alejaban cada vez más de su propia alma. Y cuanto más intentaban llenar ese vacío con estímulos externos, más crecía el abismo interior. Porque el problema no está en la falta de cosas. Está en la ausencia de sentido. ¿Cuántas veces has intentado llenar el silencio con distracciones? ¿Cuántas veces has escondido tu angustia detrás de sonrisas automáticas, compromisos sociales o metas que ni siquiera sabes si siguen siendo tuyas? Jung llamó a ese estado desconexión del alma. Y para él, no era una metáfora poética. Era una realidad psíquica. Cuando nos alejamos del alma, de ese centro silencioso que habita dentro de nosotros, nos volvemos extraños para nosotros mismos. Y el resultado no es solo tristeza. Es ansiedad. Es soledad. Es un sufrimiento que parece venir de un lugar al que no podemos acceder con la lógica. Pero, ¿y si ese vacío fuera, en realidad, un llamado? ¿Y si esa angustia que sientes fuera una invitación a volver a casa? No a la casa física, sino a esa morada interior, olvidada, donde habita lo esencial, lo auténtico, lo eterno. ¿Por qué tenemos tanto miedo de mirar hacia adentro? ¿Qué será lo que encontramos cuando el mundo exterior se calla? Estas preguntas no tienen una respuesta inmediata. Pero el viaje comienza en el preciso momento en que te atreves a hacerlas. Y tal vez, justo ahora sea cuando empiezas a escuchar el llamado. Pero, ¿qué significa realmente volver a casa? ¿Será posible reencontrar algo que nunca vimos con los ojos, pero que siempre hemos sentido, en lo más profundo? Jung nos ofrece una respuesta, la jornada de la individuación. Un camino sin mapas, pero que comienza exactamente donde estás ahora. Porque individuarse no se trata de convertirse en otra persona. Se trata de recordar quién has sido siempre. E integrar todo lo que fue dejado atrás a lo largo del camino. Desde muy temprano, aprendemos a construir máscaras. A hacer lo que esperan de nosotros. A agradar, a seguir reglas, a esconder nuestros sentimientos más profundos, nuestras contradicciones, nuestros deseos más íntimos. Y así, vamos moldeándonos para encajar en el mundo, pero nos vamos perdiendo de nosotros mismos. Y si tuvieras el coraje de quitarte esa máscara, ¿qué aparecería debajo? Individuarse es un acto de profunda valentía. Es mirar al espejo del alma y ver no solo lo que muestras al mundo, sino también todo lo que has reprimido, silenciado, olvidado. Es escuchar el susurro del inconsciente, incluso cuando nos revela verdades incómodas. Es preguntarse, ¿qué dentro de mí está pidiendo ser visto? ¿Qué en mí aún duerme esperando despertar? La individuación no se trata de perfección. Se trata de integridad. De acoger la luz y la sombra, la razón y el instinto, el amor y el miedo. Es como armar un gran mosaico con todas tus partes, incluso aquellas que un día rechazaste. Y aunque este camino sea solitario, es profundamente liberador. Porque cuanto más te conoces, más libre te vuelves. Libre de la necesidad de aprobación. Libre de la ilusión de tener que ser alguien que no eres. Libre del miedo de mirar hacia adentro.
¿Alguna vez te has sentido dividido por dentro? ¿Has tenido la sensación de estar viviendo una vida que no es realmente tuya? Tal vez esa sensación no sea un error, sino una señal. Tal vez esté diciendo, hay más de ti esperando ser descubierto. ¿Y si esta búsqueda, hacia tu yo más auténtico, fuera la verdadera razón por la que estás aquí? El mundo quiere que te adaptes, pero el alma quiere que despiertes. Y entre esas dos fuerzas, hay una elección. ¿A cuál vas a escuchar? Pero, ¿y si la vida no fuera una línea recta? ¿Y si estuviera dividida en dos grandes actos, dos llamados muy distintos, igualmente importantes? Carl Jung veía la existencia como una travesía hecha en dos mitades. En la primera, miramos hacia afuera. Buscamos conquistar, construir, pertenecer. Estudiamos, trabajamos, formamos una familia, demostramos nuestro valor al mundo. Todo gira en torno a la afirmación del ego, esa parte de nosotros que necesita ser vista, reconocida, admirada. Y está bien que así sea. Es una etapa necesaria. Pero, ¿qué ocurre cuando esa búsqueda externa deja de satisfacer? ¿Alguna vez sentiste que todo aquello que un día pareció importante, comenzó a perder su brillo? ¿Como si lo que antes tenía sentido ahora se sintiera vacío? Es en ese momento cuando la segunda mitad de la vida comienza a anunciarse. Pero no siempre la escuchamos. Muchos la rechazan. Otros la ignoran. Y allí nace lo que conocemos como la crisis de la mediana edad. Pero Jung veía esa crisis desde otra perspectiva. No como un final, sino como un comienzo. El inicio de un llamado interior. Porque si la primera mitad de la vida trata de construir en el mundo, la segunda mitad trata de excavar dentro de uno mismo. Es cuando el alma empieza a susurrar más fuerte. Cuando el inconsciente comienza a emerger con símbolos, sueños, deseos antiguos y preguntas nuevas. ¿Quién soy, más allá de mis roles sociales? ¿Qué me mueve, cuando el mundo exterior se calla? ¿Qué es verdadero en mí, y qué fue solo adaptación? Ese es el punto de inflexión. Es cuando la mirada que antes buscaba respuestas afuera, comienza a dirigirse hacia adentro. Pero atención, esa transición puede ser dolorosa, porque exige abandonar certezas, desmontar estructuras, desprenderse de máscaras que nos protegieron durante décadas. No todos están listos para eso. Y muchos intentan aferrarse a lo que ya no sirve, forzando juventudes vencidas, acumulando bienes, distrayéndose con ruido. Pero, ¿y si la segunda mitad de la vida fuera, en realidad, el momento más sagrado de la existencia? ¿Y si fuera allí, en el silencio, en la escucha, en la profundidad, donde se encuentra el verdadero propósito de tu alma? La pregunta no es, ¿qué vas a conquistar de ahora en adelante? Sino, ¿en quién estás dispuesto a convertirte? Porque es precisamente en ese punto del camino donde comienza el descenso. La bajada simbólica que nos acerca a la esencia. En un mundo que nos empuja a correr, producir y acumular. ¿Será que aún recordamos lo que es simplemente existir? Carl Jung no buscaba esa respuesta en los grandes libros ni en las ciudades agitadas, sino en los pequeños rituales de la vida simple. Encender el fuego con las propias manos. Sacar agua del pozo. Cuidar la tierra. Contemplar el amanecer. Escuchar el silencio de los árboles. Esos gestos, que para muchos parecen banales, para Jung eran sagrados. Porque lo simple tiene el poder de devolvernos a la realidad. De traernos de vuelta al cuerpo, a los sentidos, a la hora. ¿Cuándo fue la última vez que te detuviste, solo para sentir el viento en el rostro? ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste el sonido de la lluvia sin apuro? ¿O que caminaste descalzo sobre la tierra, recordando que también formas parte de ella? La naturaleza no es solo el escenario de nuestra existencia. Es nuestro origen. Y cuando nos alejamos de ella, perdemos algo esencial. Perdemos el hilo invisible que nos conecta con el todo. Jung comprendía que el cuerpo,
los sentimientos, los instintos, no son obstáculos para la espiritualidad. Al contrario, son portales. Es a través del cuerpo que sentimos, a través del instinto que intuimos, a través de la emoción que tocamos la verdad. Pero, ¿cuántas veces nos enseñaron a desconfiar de esos canales? ¿Cuántas veces aprendimos a callar lo que el cuerpo decía, a ocultar lo que sentíamos, a sofocar lo que latía? Volver a la naturaleza es también volver a uno mismo. Es recordar que estamos hechos de la misma materia que los árboles, los ríos, las piedras. Es inclinarse ante la belleza de lo simple. Es cambiar la ansiedad por el ritmo orgánico de la vida. ¿No es curioso que, incluso con tanta tecnología, aún nos sintamos más vivos al pisar la arena, al mirar el mar, al escuchar los pájaros? ¿Será que ese llamado por la simplicidad no es, en el fondo, la voz del alma intentando recordarnos quiénes somos? Porque por más que la modernidad nos seduzca con sus luces y promesas, es en el silencio del bosque, en la llama de una vela, en el olor de la tierra mojada, donde reencontramos esa parte olvidada de nosotros. Y quizás, sea precisamente en ese reencuentro con lo esencial, que el alma vuelva a respirar. ¿Y si el viaje más importante de tu vida no fuera acompañado por nadie? La búsqueda del alma no es un viaje en grupo. Comienza en el instante en que el mundo exterior deja de tener sentido, y tu interior empieza a llamarte, incluso si aún no entiendes su lenguaje. Pero, ¿quién está dispuesto a escuchar ese llamado? No es fácil, porque el llamado del alma no grita, susurra. Y para escuchar un susurro, se necesita silencio. Se necesita detenerse. Se necesita estar solo. Y aquí está una verdad que pocos tienen el coraje de enfrentar. La soledad es necesaria. Vivimos rodeados de estímulos, de opiniones, de voces que nos dicen todo el tiempo quién deberíamos ser, qué deberíamos hacer, qué es correcto o aceptable. Pero Jung lo sabía. Seguir a la multitud es perderse a uno mismo. Porque el alma no se revela en el ruido de la conformidad, sino en la valentía de caminar solo. ¿Alguna vez sentiste ese impulso de alejarte un poco? ¿De silenciar el mundo? ¿De entrar en contacto con algo que está allí, en el fondo, esperando por ti? Ese deseo no es huida. Es retorno. Es un llamado de lo más verdadero que hay en ti. Pero la verdad es que la mayoría no responde. La mayoría elige el consuelo de lo conocido. Elige repetir patrones, mantener apariencias, agradar, incluso si, por dentro, está en pedazos. ¿Y el precio de eso? Es alto. Ignorar al alma no es inofensivo. Es peligroso. Porque el alma que se olvida, se enferma. Y su dolor se manifiesta de formas sutiles o brutales. Ansiedad, depresión, angustia sin nombre, vacío existencial, pérdida de sentido. ¿Cuántas personas conoces que viven así? O mejor aún, ¿alguna vez tú también lo has sentido? Esa inquietud silenciosa, ese malestar constante, como si faltara algo que no sabes nombrar. Ese cansancio que no desaparece ni siquiera con descanso. Tal vez no sea solo cansancio. Tal vez sea nostalgia de tu alma. Pero no todo está perdido. En realidad, tal vez ese malestar sea exactamente lo que va a impulsarte. Tal vez sea el dolor que abre la puerta. La inquietud que despierta. El desconsuelo que invita al descenso. Porque toda búsqueda verdadera comienza con una pregunta que no se calla. Y toda alma reencontrada ¿fue alguna vez un alma perdida? La única pregunta que importa ahora es, ¿vas a tener el coraje de quedarte en silencio el tiempo suficiente para escucharte a ti mismo? Y cuando llega el dolor, ¿qué haces? La mayoría de nosotros aprendió a huir de él, a silenciarlo, a esconderlo, a disfrazarlo con sonrisas, distracciones y explicaciones lógicas. Pero el dolor verdadero, ese que nos toca el alma, no se disuelve con negación. Carl Jung decía,
Cada avance psíquico surge de la aflicción del alma. ¿Y si él tuviera razón? ¿Y si eso que hoy te hiere fuera precisamente lo que está intentando transformarte? El dolor no es un castigo. Es un mensaje. Surge cuando algo dentro de nosotros necesita ser visto. Algo que está listo para morir o para nacer. Pero en lugar de escuchar ese llamado, ¿qué hacemos? Lo reprimimos. Lo enterramos. Lo empujamos al inconsciente. Y ahí es donde nacen nuestros dragones internos. Esos miedos que nos paralizan. Esa ira que estalla sin explicación. La tristeza que nos visita en silencio, en medio de la noche. La inseguridad disfrazada de perfeccionismo. El orgullo que esconde la fragilidad. Todos ellos son sombras del dolor que no fue abrazado. Pero ¿y si, en lugar de huir, decidieras entrar en ese dolor con presencia? ¿Y si, en lugar de ver la herida como un fracaso, la vieras como un portal? No un camino fácil, pero sí un camino necesario. Porque es en el momento en que todo parece derrumbarse, cuando algo nuevo puede, finalmente, nacer. Jung vivió eso. Y no fue en teoría, fue en la piel, en el alma, en la carne viva de la existencia. Enfrentó visiones, crisis, noches oscuras del alma. Y fue allí, en el fondo del abismo, donde encontró las semillas de su verdadero renacimiento. ¿Y tú? ¿Será que el dolor que sientes hoy está intentando llevarte a ese lugar? ¿Será que detrás de la angustia hay una verdad que aún no te has permitido mirar? El crecimiento del alma no ocurre en los días tranquilos. Florece en los terrenos áridos, en los momentos de colapso, en la entrega frente a lo que no se puede controlar. Hace falta coraje para atravesar esa noche. Pero es precisamente allí donde habita el misterio. Y quien atraviesa, no vuelve a ser el mismo. Porque el dolor, cuando se mira de frente, deja de ser prisión. Y se transforma en pasaje. Si hasta este punto este mensaje está resonando contigo, no lo ignores. Tal vez no sea casualidad. Tal vez tu alma está recordando algo. Entonces deja tu like ahora. Ese gesto simple puede ser lo que permita que este contenido llegue a alguien que todavía no ha logrado ponerle nombre a lo que siente. Y si quieres compartir tu experiencia, el espacio de los comentarios es todo tuyo. A veces, una sola frase tuya puede ser un faro en la oscuridad de otra persona. ¿Alguna vez tuviste un sueño tan intenso, que parecía más real que la propia realidad? ¿Alguna vez despertaste con la sensación de que tu alma intentó decirte algo, pero no entendiste el idioma? Carl Jung lo sabía. Los sueños no son ruidos aleatorios de la mente. Son mensajes del alma. Guías secretos que aparecen cuando el ego se adormece. Y el inconsciente encuentra espacio para hablar. Pero, ¿estamos escuchando? Mientras el mundo despierto nos distrae con urgencias, conquistas y tareas, el mundo de los sueños sigue susurrando verdades que evitamos enfrentar. Y cada imagen onírica, por más extraña o absurda que parezca, lleva un símbolo, una señal, una llave para algo que necesita ser integrado. Jung no descubrió esto en los libros, sino en su propia piel. Durante su noche oscura del alma, se sumergió en un territorio interior repleto de visiones, figuras simbólicas y abismos existenciales. Y fue allí, entre el delirio y la revelación, donde surgió un hallazgo poderoso. La imaginación activa. Un método vivo. Un portal para dialogar conscientemente con el inconsciente. No como quien interpreta desde la frialdad, sino como quien entra en escena, conversa con los símbolos, enfrenta los arquetipos, y escucha el alma con reverencia. ¿Alguna vez pensaste que podrías hablar con tus imágenes internas? ¿Con la figura que apareció en tu sueño? ¿Con el paisaje que te visitó de noche? ¿O con el personaje que surgió sin explicación? La imaginación activa permite eso. Es como abrir un canal entre el mundo visible y el invisible. Entre el yo que conoces. Y ese otro yo, profundo, instintivo, creativo,
que aún estás descubriendo. ¿Y por qué eso importa? Porque el inconsciente no quiere sabotearte. Quiere colaborar. Pero para eso, necesita ser escuchado. Necesita espacio para expresarse. Necesita que dejes de ignorarlo como una sombra molesta y empieces a acogerlo como un aliado sagrado. ¿Cuántas respuestas has buscado afuera, que tal vez te estén esperando en el silencio de un sueño? ¿Cuántas preguntas podrían resolverse si te atrevieras a escuchar las imágenes que emergen de tu propia alma? La clave, muchas veces, no está en la lógica. Está en el símbolo, en la metáfora, en el lenguaje del inconsciente, tan antiguo como la propia humanidad. Y tal vez, al abrir ese diálogo, no solo comprendas mejor tus sueños, sino que comiences, por fin, a despertar. Mi alma, ¿dónde estás? Esta no es solo una frase, es un grito. Un susurro desesperado que brota desde lo más profundo de alguien que se atrevió a cruzar los límites de lo conocido. Alguien que tuvo el coraje de perderse, para entonces encontrarse. Durante su inmersión interior, Carl Jung escribió lo que quizás sea la obra más enigmática e íntima de toda su trayectoria. El Libro Rojo. Pero este no es un libro común. No fue escrito para ser publicado. Fue concebido como un diario sagrado. Una conversación directa con el alma. Palabra por palabra, imagen por imagen, narra una travesía, profunda, caótica, simbólica, viva. ¿Alguna vez sentiste que algo dentro de ti intenta hablar, pero no sabes cómo responder? Así se sintió Jung. Y en lugar de ignorarlo, aceptó el llamado. Cerró las puertas del mundo exterior y se sumergió en la vastedad de su inconsciente. Allí encontró figuras arquetípicas. Caminó por desiertos interiores. Enfrentó sombras y visiones que desafiaban su razón. Y poco a poco, reconstruyó un diálogo con aquello que había perdido, su alma. Pero aquí hay algo esencial. El camino de Jung no es tu camino. Y no debería serlo. Porque el alma de cada ser humano habla un lenguaje único. Y aunque existan guías, libros, maestros y teorías, al final, el viaje es solo tuyo. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el llamado de tu alma? ¿Has sentido que hay algo en ti esperando ser escuchado, escrito, dibujado, bailado, vivido? El Libro Rojo es, ante todo, un recordatorio. Un recordatorio de que, por más oscuro que sea el camino, hay luz dentro de la oscuridad. Y hay una voz, tu voz más auténtica, esperando a que tengas el coraje de escucharla. Pero atención, encontrar esa voz exige atravesar el ruido. El ruido de la sociedad. El ruido de los demás. Y muchas veces, el ruido de uno mismo. ¿Estás listo para silenciar todo eso y preguntar, con sinceridad: mi alma, ¿dónde estás? Y más aún, ¿estás dispuesto a escuchar la respuesta, por más incómoda, misteriosa o transformadora que sea? Porque en el momento en que haces esa pregunta, el viaje de regreso comienza. Y aunque ese camino no prometa facilidad, promete algo mucho mayor: sentido. ¿Y si la parte de ti que más temes fuera precisamente la clave de tu libertad? Antes de cualquier iluminación verdadera, Jung nos enseña que es necesario enfrentar la sombra. La sombra no es el mal en sí. Es todo aquello que has rechazado, escondido, reprimido, por miedo, por vergüenza, por sobrevivencia. Vive en tus impulsos que niegas, en los sentimientos que censuras, en las ideas que dices no tolerar, pero que habitan, silenciosamente, dentro de ti. Pero ignorar la sombra no la elimina. Al contrario, la sombra ignorada se fortalece en la oscuridad. Y cuanto más la ocultamos, más nos controla sin que nos demos cuenta. ¿Alguna vez te sorprendiste repitiendo patrones que juras detestar? ¿Has sentido ira sin saber de dónde viene? ¿Has juzgado a alguien y luego te diste cuenta de que ese juicio hablaba más de ti que del otro? Ese es el llamado de la sombra.
y integrarla es el primer paso en el camino hacia la totalidad. Pero esa es solo la primera capa. Después de atravesar la oscuridad de lo negado, Jung nos conduce a un nuevo territorio. Los aspectos psíquicos del sexo opuesto dentro de nosotros. En el hombre, esta fuerza se manifiesta como la ánima, una presencia femenina interior, fluida, intuitiva, sensible. Es el puente con el inconsciente, la fuente de la vida interior, la creatividad, el afecto, la inspiración que brota sin explicación. En la mujer, esta fuerza aparece como el animus, la imagen masculina interior, asociada al logos, a la sabiduría espiritual, a la dirección, a la firmeza, a la claridad de la acción objetiva. ¿Alguna vez has sentido dentro de ti una fuerza que parece venir de otro lugar? Un lado tuyo que no comprendes, pero que late con intensidad. Estas figuras no son simples arquetipos teóricos. Están vivas. Son voces internas que, cuando son ignoradas, nos confunden. Pero cuando son reconocidas, nos guían. Hombres que rechazan su ánima se vuelven duros, excesivamente racionales, emocionalmente distantes. Mujeres que ignoran su ánimos pueden perderse en la dependencia, la pasividad, la negación de su propia fuerza interior. Integrar estos aspectos no es perderse a uno mismo. Es volverse entero. Es permitir que dentro de ti conviva la sensibilidad y la razón, la intuición y la acción, el cuidado y la dirección. Y lo más importante, es dejar que esos encuentros internos moldeen relaciones más sanas, más auténticas, más verdaderas. Porque solo reconociendo lo que hay en nosotros, podemos ver verdaderamente al otro. Y solo cuando acogemos todos nuestros lados, podemos dejar de proyectarlos en los demás. ¿Alguna vez te preguntaste, qué parte de mí sigo rechazando? ¿Qué fuerza desconocida vive en mí, esperando ser despertada? Tal vez tu sombra, tu ánima o tu ánimus estén ahora mismo llamando a tu puerta. No como enemigos, sino como mensajeros de algo mayor que estás listo para integrar. Y si tu mayor propósito en esta vida no fuera convertirte en mejor, sino en completo, Carl Jung nos lleva a un punto central de toda la jornada psíquica, el encuentro con el self, no el ego, que busca reconocimiento, no la persona, que busca aceptación, sino el self, el centro silencioso de la psique, la totalidad que eres, incluso antes de saber quién eres. El self no grita, susurra a través de símbolos. Aparece en los sueños, en las coincidencias significativas, en esos momentos en que la vida parece colocarte exactamente donde debías estar, aunque no entiendas por qué. Jung comparaba la individuación con la gran obra de la alquimia. Y si observas con atención, verás que la alquimia es mucho más que transformar plomo en oro. Es el proceso de transformar el alma bruta en esencia pura. Es unir lo que fue separado. Es reconciliar los opuestos que habitan dentro de ti. Luz y sombra. Femenino y masculino. Razón y emoción. Coraje y vulnerabilidad. Tierra y espíritu. ¿Cuántas veces intentaste eliminar una parte de ti para ser aceptado? ¿Cuántas veces creíste que debías corregir algo en ti para sentirte completo? ¿Y si la verdadera sanación no estuviera en elegir un lado, sino en permitir que ambos coexistan? El self es como un círculo que lo abarca todo. Tus contradicciones, tus deseos, tus miedos, tus talentos, tus traumas. Y cuando comienzas a integrar esas partes, despierta una nueva conciencia. Una conciencia que no juzga, sino que abraza. ¿Alguna vez sentiste, aunque solo por un instante, que estabas en paz con todo lo que eres? ¿Incluso con tus heridas? ¿Incluso con tus incertidumbres? Ese vislumbre es el self manifestándose. Pero atención, el ego va a resistirse. Teme la entrega, teme disolverse, teme perder el control. Porque encontrar el self no es añadir una pieza más al rompecabezas. Es darte cuenta de que tú eres el rompecabezas, y también la imagen completa.
Es como volver a casa después de años vagando por fuera. Y descubrir que el hogar siempre estuvo dentro. La unión de los opuestos no es una teoría espiritual. Es un estado de presencia. Un lugar donde los conflictos se convierten en danza. Donde la dualidad se transforma en puente. Donde el ser fragmentado se reconoce como uno solo. ¿Estás listo para ese reencuentro? Porque el self ya está ahí. Esperando. Pacientemente. Hasta que estés lo suficientemente completo para reconocerlo. En un mundo que vive buscando respuestas prefabricadas, Carl Jung nos recuerda una verdad incómoda y profundamente liberadora. Nadie puede sanarte, excepto tú mismo. Él no se veía como un salvador, ni como un maestro absoluto. Jung era un guía, un espejo, alguien que caminaba a tu lado, pero nunca delante de ti. Sabía que la verdadera sanación no viene de afuera. Nace cuando comienzas a escucharte con honestidad. Cuando miras tus heridas, no con juicio, sino con presencia. Cuando te dispones a descender hasta las partes olvidadas de ti y rescatarlas. Por eso, su misión nunca fue decirle a las personas qué debían hacer, sino ayudarlas a encontrar, dentro de sí mismas, el centro perdido. Porque cuando te reconectas con tu propia alma, algo cambia en todo lo que te rodea. Empiezas a mirar al otro con más empatía. Comprendes que cada persona carga con sus propios fantasmas, sus batallas invisibles, sus dolores no expresados. La crítica se transforma en compasión. La rigidez, en escucha. La prisa, en presencia. Y entonces, también surge una nueva relación con la naturaleza. ¿Has notado cómo los árboles no tienen prisa? Cómo los ciclos de la tierra enseñan paciencia, entrega, renacimiento. Al conocerte profundamente, recuerdas que formas parte de todo. Y que todo forma parte de ti. Jung decía, quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Y esa es, quizá, una de las frases más poderosas que nos dejó. Porque el mundo exterior seguirá lanzando promesas, ruidos, expectativas. Pero el verdadero despertar no ocurre cuando algo afuera cambia. Comienza, cuando la mirada se dirige hacia adentro. ¿Estás listo para esa mirada? ¿Estás dispuesto a dejar de buscar salvadores y comenzar a recorrer el camino como el verdadero protagonista de tu viaje? Recuerda, puedes tener ayuda, tener espejos, tener guías. Pero solo tú puedes cruzar el puente. Solo tú puedes responder al llamado. Y si has llegado hasta aquí, tal vez ya lo hayas hecho. Y si todo lo que estás buscando no fuera algo que debas encontrar, sino algo que debas vivir, Carl Jung nos recuerda, con sencillez y profundidad. La vida no es un problema que deba resolverse, sino un misterio que debe vivirse. Hemos sido condicionados a creer que existe un destino correcto, un plan perfecto, una solución para cada dilema. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si el alma no quisiera respuestas, sino presencia? ¿Y si la existencia no se tratara tanto de acertar, sino de sentir? Esta travesía que hemos recorrido hasta aquí, a través de la sombra, los sueños, el self y el alma, no exige fórmulas místicas, ni diplomas académicos, ni rituales secretos. Exige algo mucho más raro. Atención sincera a aquello que hace vibrar tu alma. ¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que te da sentido? ¿Qué es lo que te hace sentir verdaderamente vivo, aunque sea solo por un instante? Puede ser un momento en silencio, una mirada, una canción, un recuerdo de la infancia, la naturaleza, la creación, el afecto, o simplemente el acto de respirar con conciencia. Ese es el portal. El alma no habita en los excesos. Habita en lo esencial. En aquello que, incluso sin explicación, despierta en ti una certeza silenciosa de que estás en el camino correcto. Y esta búsqueda está al alcance de todos. No importa tu edad,
tu historia, tus errores o tus logros. Lo que importa es tu disposición a mirar hacia adentro. Con valentía, con amabilidad, con entrega. Porque al final, el alma no quiere que seas perfecto. Quiere que seas completo, presente, despierto, vivo. No necesitas entender todo para comenzar. Solo necesitas dar un paso. Y luego otro. Y otro más. Y quién sabe, tal vez, al seguir ese camino, te des cuenta de que nunca estuviste perdido. Solo te habías olvidado de ti mismo. Ahora queremos escucharte. ¿Sientes que este viaje tocó algo dentro de ti? Cuéntanos en los comentarios si has sentido el llamado del alma, o si has atravesado alguna de estas etapas en tu propio camino. Deja tu like si este contenido te inspiró, y suscríbete para seguir explorando juntos los misterios de la psique. Y no guardes este mensaje solo para ti. Comparte este video con alguien que sabes que necesita escucharlo. Porque cada alma que despierta, inspira a otras a hacer lo mismo. Te agradecemos de corazón por haber estado aquí. Nos vemos en el próximo video, con más dosis de alma, conciencia y luz.